Soy Maritza Enríquez. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que tu mundo entero cambió por un instante? Yo sí. Y mi historia comienza en una desolada carretera de Nueva York en 1992. Yo estaba varada en medio de una tormenta de nieve, mi coche inmovilizado después de haber sucumbido a los embates de la tormenta. Sentía el frío penetrando hasta en mis huesos. La mía no es solo una historia de supervivencia contra la furia de la naturaleza, sino que es también un testimonio de la indomable capacidad del espíritu humano para soportar. Estaba sola en medio de la desolada carretera y me sentía perdida e impotente. Y cuando pensaba que todas mis esperanzas se estaban desvaneciendo, apareció un extraño, un corredor de maratón en medio de la tormenta, que estaba enfrentando la tormenta. El corredor se ofreció a llamar a mi esposo tan pronto como llegara a su casa. En ese entonces los celulares no eran accesibles al público como ahora, y ese pequeño acto de bondad iluminó mi oscuridad, recordándome que la ayuda a menudo llega en formas inesperadas. Mi esposo finalmente me rescató, pero no antes de que el frío dejara una marcada huella en mi salud. Un diagnóstico de congelación profunda significaba que gran parte de las células de los músculos de mi espalda estaban muertas. Los doctores me dijeron que el daño era permanente y que necesitaría una silla de ruedas. Ese oscuro diagnóstico me lo dieron 2 meses después del incidente y durante esos 2 meses yo había estado postrada en la cama, soportando dolores intensos. En esos meses había necesitado ayuda para las cosas más básicas, como son, por ejemplo, ir al baño. Los músculos de mi espalda eran incapaces de sostener mi columna. Afortunadamente para mí, mis padres intervinieron durante esos primeros 2 meses, cuidándome y asumiendo las responsabilidades de mi hogar, permitiendo que mi esposo continuara trabajando. Antes del accidente, yo estaba cursando un doctorado en hipnoterapia clínica y estudiando un curso de milagros y también estaba estudiando las cartas del tarot. Eran una especie como de hobby para mí. En mis momentos más oscuros, todo lo que había aprendido en esas búsquedas y estudios se convirtieron en una especie de salvavidas para mí. En la hipnoterapia clínica, yo había aprendido sobre el poder que tiene la mente sobre el cuerpo humano. En las cartas había aprendido a entender un poco de energías y el curso de milagros había aprendido que si yo necesitaba respuestas, las respuestas estaban dentro con mi guía interior. Así que decidí que iba a aceptar el pronóstico. Los músculos de mi espalda no funcionaban, eso no se habían dañado y eso era inevitable. Pero rechacé el pronóstico que incluía pasar el resto de mi vida sufriendo aquellos dolores espantosos e imposibilitada de moverme por mí misma. Decidí que, aunque no sabía cómo, iba a sanar. Y buscando orientación de cómo ser, de cómo hacerlo, me volví, busqué el tarot y saqué 2 cartas. Me salieron el colgado y el as de bastos. Nunca voy a olvidar esas cartas. El colgado me desafió a adoptar una nueva perspectiva, mientras que el as de basto me alentó a tomar medidas audaces. Esa combinación de aceptación y acción me impulsó a enfrentar mi condición física. Mi guía interior me llevó a las grabaciones de autohipnosis de Barry Carnicoff y al libro Curación del dolor de espalda del doctor John Sarno. Y al principio fue muy duro porque el dolor no me permitía concentrarme por más de 1 o 2 minutos, pero mi determinación prevaleció. Milagrosamente, en apenas unos días el dolor comenzó a desvanecerse poco a poco y en apenas 4 semanas volví a mi trabajo completamente libre de dolor y caminando por mis propios pies. Ese hecho transformó mi visión del mundo y sembró en mí la idea de que los desafíos pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento. A partir de ese momento, mis estudios de un curso de milagros y del tarot se profundizaron
y se convirtieron en mis compañeros permanentes de vida, transformando mi perspectiva sobre el mundo y todo lo que me rodea. Más adelante, la vida me presentó innumerables oportunidades para superar adversidades. Me he sanado del síndrome de fatiga crónica, el síndrome del colon irritable, fibromialgia, artritis e incluso de un pequeño tumor en el cerebro. Todas esas experiencias me demostraron que lo que la medicina tradicional considera como crónico e incurable puede superarse. En el ámbito profesional tengo 30 años o más, un poco más de 30 años trabajando en el campo de la adicción y la salud mental. Poseo una certificación como profesional de adicciones de nivel máster por el estado de la Florida y una certificación como mediadora de familia por la Corte Suprema de la Florida. He dedicado más de 30 años a estudiar el comportamiento humano y el desarrollo personal. He recibido formación con maestros reconocidos, algunos ya fallecidos, como son, por ejemplo, Louise Hay, Wayne Dyer y Bob Proctor. Y he estudiado con expertos como Deepak Chopra, Tony Robbins, entre muchos otros. He explorado filosofías orientales y recibido iniciación de lamas del Tíbet, yogis de la India, chamanes nativos de América. También he estudiado sanación transgeneracional, biodescodificación, bioneuroemoción, constelaciones familiares, psicoterapia de un curso de milagro e hipnoterapia clínica, entre muchas otras cosas. Hace años di cuenta de que mi misión en esta vida era ayudar a sanar a otros que estaban sufriendo de las mismas enfermedades y dificultades que yo ya había superado. Descubrí que en cada una de esas sanaciones yo había seguido siempre los mismos 5 pasos, que son, primero, decidir sanar; segundo, seguir métodos exitosos; tercero, desintoxicar mi cuerpo; cuarto, abordar las causas emocionales; y quinto, sustituir beneficios no saludables por alternativas más sanas. Siguiendo esos mismos pasos, he podido ayudar a muchas otras personas que sufrían no solo de las mismas enfermedades que yo sufrí, sino también de todo tipo de enfermedades físicas y mental. El único prerequisito es que la persona esté dispuesta a aceptar que hay otra manera de ver la vida y que esté abierta a mi guía. Este método ha ayudado a muchas personas a superar desafíos que parecían insuperables. En mi canal de YouTube puedes encontrar grabaciones de lives donde algunas de mis clientes explican sus procesos de sanación conmigo. Estela, por ejemplo, logró sanar de un grave caso de reflujo gástrico. Cuando empezamos con nuestro coaching individual, ella estaba en un punto en el que dependía de varios medicamentos al día, dormía en posición elevada para evitar el constante reflujo de ácidos y su dieta era muy limitada porque casi todo le caía mal y le provocaba dolor. Hoy está completamente sana. Ángela está en remisión de un cáncer cerebral en etapa 4. Mi coaching le sirvió de acompañamiento mientras ella recibía la tradicional quimioterapia y radioterapia. Lo impresionante en su caso no solo es que logró superar el cáncer del cerebro en etapa 4, sino que durante el proceso de quimioterapia pasó ese proceso sin perder su hermosa cabellera y con un mínimo de molestia. Joely, otra de mis clientes, superó un asma severa que desde los 5 años la mantenía deshabilitada. Joely había tratado todo tipo de tratamientos y terapias convencionales y no convencionales, y ninguna le había dado resultados hasta que participó en uno de mis grupos online. Ellas son solo algunos ejemplos del poder transformador que mi sistema de coaching contiene. Mi objetivo es empoderarte con las herramientas y el conocimiento para superar tus problemas de salud y tu vida. Yo he estado en donde tú estás. He enfrentado al dolor, el miedo y la incertidumbre, pero no dejé que ellos me definieran y tú tampoco deberías. Mi sistema de coaching, que yo llamo Caminos de Sanación, está aquí para ayudarte a encontrar tu camino hacia la sanación. Tu viaje hacia una vida más saludable y feliz comienza con un solo paso. Da ese paso hoy. Juntas podemos superar cualquier desafío y desbloquear tu verdadero potencial. Haz clic en el botón o visita mi sitio web que aparece en pantalla para saber más. Recuerda, tu viaje hacia la sanación y el empoderamiento comienza aquí.